Emma Chen tenía solo 8 años. Estaba sentada en la gran silla del Carnegie Hall. Sus pies no tocaban el suelo. La silla era demasiado grande para su pequeño cuerpo. Llevaba un sencillo vestido azul que su madre le había comprado para ese día tan especial. Llevaba el pelo negro recogido con una cinta blanca. La sala de conciertos era enorme. Había cientos de asientos llenos de gente. Las paredes eran altas y estaban pintadas de dorado. Grandes luces colgaban del techo como estrellas. Emma nunca había visto un lugar tan hermoso. Se sentía muy pequeña en esa gran sala. Su madre se sentó a su lado. La señora Chen tomó la pequeña mano de Emma. Podía sentir que Emma estaba nerviosa. La mano de Emma estaba fría y un poco húmeda de sudor. La señora Chen le sonrió a su hija y le susurró: «Lo harás genial, mi pequeña estrella». A su alrededor se sentaban muchos otros pianistas. No eran niños como Emma. Eran hombres y mujeres adultos. Algunos parecían tener 20 años. Otros parecían tener 30 o 40. Todos vestían elegantes ropas negras. Los hombres llevaban trajes negros con pajaritas. Las mujeres llevaban vestidos negros largos. Parecían muy serias e importantes. Emma miró a todos estos pianistas adultos. Se preguntó si realmente pertenecía allí. Era mucho más joven que todos los demás. También era mucho más baja. Incluso el adulto más bajo era el doble de alto que Emma. La competencia internacional de piano se celebraba cada 3 años. Solo los mejores pianistas del mundo podían participar. Este año había 50 pianistas de diferentes países. Venían de Rusia, Alemania, Japón, Francia, Estados Unidos y muchos otros lugares. Cada uno era muy hábil. Todos habían ganado muchas otras competencias antes. Emma era diferente. Era la persona más joven en participar en esta competencia. Los jueces habían establecido una regla especial para permitirle competir. Normalmente, los pianistas debían tener al menos 16 años. Pero Emma era tan buena tocando el piano que cambiaron la regla solo para ella. Los demás concursantes miraron a Emma con expresiones extrañas. Algunos parecían confundidos. No podían entender por qué una niña tan pequeña estaba allí. Otros parecían molestos. Pensaban que no era justo que una niña compitiera contra adultos. Algunos parecían curiosos. Querían saber qué tan buena era realmente esta niña. Emma oía a la gente hablar de ella. Oía susurros en los asientos detrás de ella. Un anciano dijo: «¿Por qué hay una niña aquí?» «Esta es una competición seria», respondió una mujer. «Quizás sus padres piensen que es especial, pero tocar el piano no es un juego para niños». Emma entendió lo que decían. Se sintió triste y asustada. Empezó a pensar que tal vez no debería estar allí. Tal vez era demasiado joven y demasiado pequeña. Tal vez se avergonzaría delante de toda esa gente. Pero entonces Emma recordó algo. Recordó por qué le encantaba tocar el piano. Cuando tenía 3 años, tocó las teclas del piano por primera vez. El sonido era tan hermoso. La hacía sentir feliz y en paz. Desde ese día, tocó el piano todos los días. Practicaba durante horas y horas. Nunca se cansaba de hacer música. Los padres de Emma habían notado su talento desde muy temprana edad. Cuando otros niños de su edad aprendían a leer libros sencillos, Emma leía música. Cuando otros niños aprendían a contar hasta 10, Emma contaba ritmos complejos. Cuando otros niños jugaban con juguetes, Emma tocaba hermosas canciones al piano. Su primera profesora de piano estaba asombrada. La señora Johnson había enseñado piano durante 30 años. Nunca había visto a un niño aprender tan rápido. Emma podía tocar canciones con solo escucharlas una vez. Podía recordar piezas largas sin mirar las partituras. Sus dedos se movían sobre las teclas como si estuvieran destinados a estar ahí. Los padres de Emma no eran ricos. Su padre trabajaba en un pequeño restaurante. Su madre limpiaba casas para otras familias. No tenían mucho dinero,
pero ahorraban cada centavo que podían para pagar las clases de piano de Emma. Querían darle a su hija la mejor oportunidad para desarrollar su talento. A medida que Emma crecía, su talento se fortalecía. Ganó su primer concurso a los 5 años. Luego ganó otro a los 6. A los 7 años, los profesores de música de la escuela secundaria comenzaron a fijarse en ella. La invitaron a tocar en conciertos especiales. A los 8 años, Emma participaba en el concurso de piano más importante del mundo. Estaba asustada, pero también emocionada. Esta era su oportunidad de demostrarles a todos lo que podía hacer. Los 5 jueces estaban sentados en una larga mesa frente al escenario. Estos jueces eran personas muy importantes en el mundo de la música. Todos habían sido pianistas famosos en su juventud. Ahora enseñaban en las mejores escuelas de música y decidían quién ganaba los concursos más importantes. La jueza Margaret Hoffman era la más famosa de todas. Había ganado este mismo concurso hacía 30 años. Después, dio conciertos por todo el mundo. Ahora enseñaba en la Escuela Juilliard de Nueva York, la escuela de música más famosa de Estados Unidos. La jueza Hoffman era conocida por ser muy estricta. Esperaba la perfección de cada estudiante. La otra. Los jueces fueron igualmente impresionantes. El juez Vladimir Petrov era de Rusia. Él mismo había sido un niño prodigio hacía muchos años. El juez Hans Miller era de Alemania. Era un experto en música clásica. La jueza Yuki Tanaka era de Japón. Era conocida por su técnica perfecta. El juez Pierre Dubois era de Francia. Entendía la emoción en la música mejor que nadie. Estos 5 jueces decidirían quién ganaría la competencia. Habían visto a muchos pianistas talentosos a lo largo de los años. Tenían altos estándares. No otorgaban buenas calificaciones fácilmente. La jueza Hoffman miró a Emma y frunció el ceño. No creía que los niños debieran competir con los adultos. Creía que tocar el piano requería experiencia vital y profundidad emocional. ¿Cómo podría un niño de 8 años comprender los complejos sentimientos de la gran música? La competencia tenía 3 rondas. En la primera ronda, los jugadores debían tocar una pieza de Bach. En la segunda ronda, una pieza de Mozart. En la tercera y última ronda, podían elegir la pieza que quisieran. Pero tenía que ser muy difícil. 45 jugadores habían comenzado la competición hacía 3 días. Tras la primera ronda, solo quedaban 20. Tras la segunda, solo quedaban 10. Ahora, solo quedaban 5 jugadores para la ronda final. Emma era una de ellas. Los otros 4 jugadores eran adultos. Había un hombre de Rusia de 28 años, muy famoso en su país. Estaba Greta de Alemania de 32 años, ganadora de numerosas competiciones. Estaba Hiroshi de Japón de 25 años, con una precisión impecable. Estaba Marie de Francia de 29 años, con una gran emoción. Emma estaba nerviosa al ver a estos hábiles adultos. Todos parecían tan seguros y experimentados. Se sentía como un pez pequeño en un gran océano. Pero su madre le apretó la mano y sonrió. Esto le dio valor a Emma. La ronda final estaba a punto de comenzar. Pronto Emma tendría la oportunidad de mostrarle al mundo lo que una niña de 8 años podía hacer con un piano. La jueza Margaret Hoffman se levantó de su silla. Toda la sala de conciertos quedó en silencio. Todos la miraron. Era una mujer alta, con el pelo canoso recogido. Vestía un traje negro y parecía muy seria. Su voz era clara y firme al hablar. «Damas y caballeros», dijo, «hemos llegado a la ronda final de esta competición. Los 5 concursantes restantes se enfrentarán ahora a su mayor reto». Emma sintió que el corazón le latía más rápido. Apretó con más fuerza la mano de su madre. Los otros 4 concursantes se incorporaron en sus sillas. Sabían que ese momento decidiría quién ganaría la competición. La jueza Hoffman continuó hablando. Para la ronda final, todos los concursantes deben tocar la misma pieza.
Hemos elegido una de las piezas más difíciles jamás escritas para piano. Hizo una pausa y miró a cada concursante. Sus ojos se detuvieron en Emma un instante más que en los demás. La pieza es trascendental. La cuarta posición en re menor de Franz Liszt, anunció la jueza Hoffmann. Un sonido como un pequeño jadeo recorrió al público. Algunos susurraron entre sí. Los concursantes adultos parecían preocupados. Incluso Male, el confiado músico ruso, parecía nervioso. Emma no entendía por qué todos parecían tan asustados. Había oído hablar de la lista de Fran. Era un compositor famoso que vivió hace mucho tiempo, pero ella nunca había tocado ninguna de sus piezas. Se preguntaba qué hacía que esta pieza en particular fuera tan difícil. El juez Vladimir Petrov se puso de pie a continuación. Era un hombre bajo y corpulento, con un bigote espeso. Hablaba con un fuerte acento ruso. Esta pieza es conocida como una de las piezas para piano más difíciles jamás escritas. Requiere una técnica perfecta, gran velocidad y un profundo conocimiento de la música. El juez Hans Müller se unió a la explicación. Era alto y delgado, con gafas de metal. Liszt escribió esta pieza para poner a prueba los límites de lo que un pianista puede hacer. Las manos deben moverse muy rápido. Los dedos deben ser muy fuertes. La mente debe concentrarse por completo. Emma escuchó atentamente cada palabra. Intentaba comprender lo que tendría que hacer. La pieza sonaba muy difícil, pero a Emma siempre le habían gustado los desafíos. Cuando sus profesores le daban piezas difíciles para aprender, practicaba hasta que las tocaba a la perfección. El juez Yuki Tanaka habló a continuación. Era una mujer pequeña de ojos amables, pero su voz era seria. Esta pieza ha superado a muchos grandes pianistas. Requiere años de entrenamiento para dominarla. Las exigencias técnicas son extremas. Finalmente, el juez Pierre Dubois añadió sus reflexiones. Era un hombre mayor de cabello blanco y rostro amable. Pero la técnica por sí sola no es suficiente. Esta pieza también debe tocar el corazón. Debe hacer que la gente sienta emociones profundas. Requiere la sabiduría que viene con la experiencia de la vida. Al decir esto, el juez Dubois miró directamente a Emma. Su significado era claro. No creía que una niña de 8 años pudiera tener suficiente experiencia de vida para interpretar esta pieza correctamente. El juez Hoffmann tomó una partitura de la mesa. Cada concursante recibirá una copia de la música. Tendrá 30 minutos para estudiarla antes de la presentación. Este es el mismo tiempo dado a todos los concursantes. Levantó la partitura para que todos la vieran. Incluso desde lejos, Emma pudo ver que la página estaba cubierta de diminutas notas negras. Había tantas notas que parecían un enjambre de hormigas negras arrastrándose por el papel blanco. Los jueces habían elegido esta pieza con mucho cuidado. Todos recordaban haber intentado aprenderla cuando eran jóvenes pianistas. A cada uno le había llevado meses o incluso años dominarla. Algunos nunca habían logrado tocarla a la perfección. La jueza Hoffmann recordaba su primer intento con esta pieza cuando tenía 20 años. Era estudiante de la mejor escuela de música de Estados Unidos. Su profesor le había dado 6 meses para aprenderla. Incluso con todo ese tiempo, le había costado con los pasajes rápidos y los ritmos complejos. El juez Petro tenía recuerdos similares. Tenía 15 años cuando intentó tocar esta pieza por primera vez. Ya era considerado un genio en Rusia. Pero esta pieza lo había humillado. Le tomó 2 años de práctica diaria antes de poder tocarla sin errores. Los jueces habían decidido usar esta pieza por una razón específica. Querían ver cómo los concursantes manejarían la dificultad extrema. Pero también tenían otra razón. No estaban seguros de que Emma encajara en esta competencia. Durante los últimos 3 días, Emma había sorprendido a todos. En la primera ronda, interpretó a Bach maravillosamente. Su interpretación fue limpia y precisa. En la segunda ronda, interpretó a Mozart con gracia y encantó. Pero Mozart y Bach eran diferentes a Liszt.
Su música era compleja, pero no imposible. Liszt era diferente. Su música llevaba el piano al límite. Requería no solo habilidad, sino también fuerza física. Los jueces se preguntaban si las pequeñas manos de Emma podrían siquiera alcanzar todas las notas. Se preguntaban si su joven mente podría comprender las profundas emociones de la música. La jueza Hoffman había sugerido esta pieza a sus compañeros jueces. Si esta niña es realmente tan talentosa como dicen, encontrará la manera de tocarla, argumentó. Pero si solo es una niña inteligente que ha aprendido algunos trucos, esta pieza expondrá la verdad. Los demás jueces estuvieron de acuerdo. Tenían curiosidad por ver qué pasaría. ¿Emma se esforzaría al máximo y fracasaría? ¿Se asustaría y se negaría a tocar? ¿O lo sorprendería de nuevo? Los jueces no eran crueles. No querían avergonzar a Emma, pero también tenían una responsabilidad. Esta competición era muy importante. El ganador recibiría un gran premio en efectivo con la oportunidad de dar conciertos por todo el mundo. Necesitaban asegurarse de que el ganador fuera realmente el mejor pianista. Un joven con traje negro subió al escenario. Llevaba 5 copias de la partitura. Les dio una copia a cada uno de los 5 concursantes. Cuando Emma recibió su copia, miró la partitura. La página era aún más aterradora de cerca. Había cientos de pequeñas notas apretadas. Algunas secciones tenían tantas notas que Emma apenas podía ver los espacios en blanco entre ellas. La partitura parecía un rompecabezas imposible de resolver. Emma había aprendido a leer música a los 4 años. Para entonces, podía leer la mayoría de las partituras con la misma facilidad que un libro. Pero esta música era diferente. Estaba escrita de una manera que dificultaba seguirla. Las notas saltaban por la página formando patrones complejos. Male, el concursante ruso, negó con la cabeza al ver la música. Había oído hablar de esta pieza, pero nunca había intentado tocarla. Sabía que sería extremadamente difícil. Greta, la concursante alemana, estudió la música con atención. Había intentado aprender esta pieza hacía 5 años, pero se había dado por vencida. Era demasiado difícil para ella en ese momento. Hiroshi, el concursante japonés, parecía tranquilo mientras examinaba la música. De hecho, ya había tocado esta pieza antes, pero eso fue hace 3 años. Se preguntaba si aún recordaba cómo tocarla. Marie, la concursante francesa, sonrió levemente al ver la música. Esta era su especialidad. Había interpretado esta pieza en conciertos antes. Estaba segura de que podía tocarla bien. Los jueces anunciaron que comenzaría el periodo de estudio de 30 minutos. Un gran reloj en la pared marcaba la hora. Cada concursante encontró un rincón tranquilo de la sala para estudiar su música. Emma se sentó con su madre y miró la partitura. La señora Chen no sabía leer música, pero notó la preocupación de su hija. «¿Qué te pasa, Emma?», preguntó en voz baja. «Esta música es muy difícil, mamá». Emma susurró. Nunca había visto tantas notas en una sola página. «No sé si podré tocarla». La señora Chen abrazó a su hija. «Siempre has encontrado la manera. Confía en ti misma, mi pequeña estrella. Tienes un don especial». Emma asintió e intentó concentrarse en la partitura. Empezó a estudiar cada verso con atención. Intentó comprender el ritmo y la melodía, pero cuanto más observaba, más confundida se sentía. Los jueces observaron a las 5 concursantes durante el periodo de estudio. Vieron a un hombre practicando movimientos de dedos en el aire. Vieron a Greta tarareando la melodía en voz baja. Vieron a Hiroshi cerrando los ojos y memorizando la música. Vieron a Marie con aspecto seguro y relajado. Luego miraron a Emma. La niña miraba la música con una expresión muy seria. No movía los dedos como los demás. No tarareaba ni memorizaba. Simplemente miraba la página con mucha atención. La jueza Hoffman se preguntó qué estaría pensando Emma. ¿Estaría abrumada por la dificultad?
¿Se rendiría antes siquiera de intentarlo? ¿O estaría planeando algo que ninguno de ellos podía imaginar? Los 30 minutos pasaron rápido. Pronto comenzarían las presentaciones. La prueba final estaba a punto de comenzar. Los 30 minutos de estudio habían terminado. La jueza Hoffman se levantó de nuevo y llamó la atención. La ronda final comenzará, anunció. Los concursantes actuarán en el orden en que se inscribieron para la competencia. Esto significaba que los hombres irían primero. El hombre ruso alto caminó lentamente hacia el piano de cola en el escenario. Le temblaban ligeramente las manos. Aunque era un pianista profesional con muchos conciertos, esta pieza lo ponía nervioso. El piano en el escenario era un hermoso Steinway negro. Era el tipo de piano más caro del mundo. Las teclas eran de marfil auténtico y se sentían suaves al tacto. El sonido era rico y potente. Este piano podía hacer que incluso la música más sencilla sonara magnífica. Male se sentó en el banco del piano y ajustó su altura. Colocó las manos sobre las teclas y respiró hondo. El público guardó silencio absoluto. Incluso los jueces se inclinaron hacia adelante en sus sillas para escuchar con atención. Empezó a tocar. Las notas iniciales de la pieza eran lentas y dramáticas. Male las tocó bien. Su técnica era sólida y su toque, suave. Durante el primer minuto, todo sonaba hermoso. Pero luego la pieza se volvió más rápida y compleja. Los dedos de Male tuvieron que moverse rápidamente por las teclas. La música le exigía tocar muchas notas a la vez. Su mano izquierda debía tocar una melodía profunda y fuerte, mientras que la derecha debía tocar notas rápidas y ligeras en la parte superior. Male comenzó a tener dificultades. Sus dedos no podían seguir el ritmo que la música exigía. Empezó a cometer pequeños errores. Algunas notas no eran claras. Algunos ritmos no eran exactos. El sudor aparecía en su frente a medida que se esforzaba más. La parte más difícil de la pieza llegó en la mitad. Esta sección requería ambas manos para tocar patrones increíblemente rápidos. Las notas parecían bailar y saltar por todo el piano. Era como intentar atrapar gotas de lluvia con las manos desnudas. La técnica de Male comenzó a desmoronarse. Sus dedos se enredaron. En los pasajes complejos, tocó varias notas equivocadas seguidas. La hermosa melodía se volvió confusa y confusa. Finalmente, dejó de tocar por completo. No pudo continuar. El pianista ruso se sentó al piano por un momento con la cabeza gacha. Estaba avergonzado y decepcionado. Esperaba hacerlo mejor. Lentamente, se levantó y regresó a su asiento. El público aplaudió cortésmente, pero todos sabían que su interpretación no había sido exitosa. El juez Petrov, también de Rusia, parecía triste. Esperaba que sus compatriotas lo hicieran bien, pero comprendía la dificultad de la pieza. Él mismo había tenido dificultades con ella hacía muchos años. La siguiente fue Greta, de Alemania. Caminó con confianza hacia el piano. Greta era mayor que él y tenía más experiencia. Había ganado varios concursos importantes en Europa. Creía que podría afrontar mejor este reto. Greta comenzó a tocar con gran precisión. Su técnica era muy limpia y organizada. Cada nota era clara y exacta. Tocó la sección inicial a la perfección. Los jueces asintieron con aprobación. Este era el nivel de habilidad que esperaban en la ronda final. Pero, al igual que él, Greta empezó a tener problemas cuando la música se aceleró. La pianista alemana tenía dedos fuertes y un buen entrenamiento. Sin embargo, esta pieza exigía algo más que habilidad técnica. Requería una magia musical especial, difícil de encontrar. Greta llegó más lejos que él. Tocó aproximadamente la mitad de la pieza sin errores importantes. Pero cuando llegó a la sección con los pasajes más rápidos, su interpretación empezó a fallar. Las notas se volvieron irregulares. Algunas eran demasiado fuertes, otras demasiado suaves. El ritmo comenzó a tambalearse.
La pieza requería que tocara escalas que recorrían todo el piano a la velocidad del rayo. Los dedos de Greta se movían tan rápido como podían, pero no lo suficiente. La música empezó a sonar apresurada y desesperada. Luchaba contra la pieza en lugar de fluir con ella. Cerca del final, las manos de Greta se cansaron. Sus músculos no eran lo suficientemente fuertes para mantener el ritmo intenso. Terminó la pieza, pero la última sección estaba llena de errores. Cuando dejó de tocar, meneó la cabeza con frustración. Sabía que no había dado lo mejor de sí. El público volvió a aplaudir, pero con menos entusiasmo que antes. Dos adultos hábiles no habían logrado dominar esta pieza. La gente comenzó a preguntarse si alguien podría tocarla a la perfección. Hiroshi, de Japón, fue el tercer concursante. Se acercó. El piano con serena confianza. Los pianistas japoneses eran conocidos por su técnica perfecta y su cuidadosa preparación. Hiroshi ya había interpretado esta pieza antes, aunque no en una competición tan importante. Cuando empezó a tocar, la diferencia fue evidente de inmediato. Su toque era más ligero y controlado que el de los dos pianistas anteriores. Entendía mejor la música. Sus dedos se movían con la gracia de un bailarín. Durante varios minutos, Hiroshi tocó maravillosamente. Hizo que los pasajes difíciles parecieran fáciles. Sus manos se deslizaban por las teclas como el agua sobre las piedras. Los jueces sonrieron. Finalmente, había una actuación a la altura de la competición. Emma observó a Hiroshi con mucha atención. Estudió cómo se movían sus manos y cómo moldeaba las frases. Estaba aprendiendo de su técnica. Aunque competía contra él, admiraba su habilidad. Pero ni siquiera Hiroshi pudo dominar por completo esta pieza. En la sección final, donde la música alcanzó su punto más intenso, empezó a perder el control. La pieza exigía que tocara con tremenda potencia, manteniendo una precisión perfecta. Esto era extremadamente difícil. La interpretación de Hiroshi se volvió irregular en los últimos 2 minutos. Algunas partes eran brillantes, pero otras tenían fallos. Se apresuró en algunas secciones para evitar errores, pero esto hizo que la música sonara apresurada. Al terminar, había tocado mejor que los demás, pero aún no era perfecto. El pianista japonés hizo una reverencia cortés al público y al jurado. Parecía decepcionado, pero no sorprendido. Sabía que esta pieza estaba al límite de lo humanamente posible. Ahora era el turno de Marie. La concursante francesa era la más experimentada de todas. Había tocado esta pieza en conciertos anteriormente. Era la única que no le tenía miedo. Marie se sentó al piano con total confianza. Puso las manos sobre las teclas y sonrió levemente. Este era su momento de brillar. Comenzó a tocar con autoridad y pasión. La interpretación de Marie era la mejor hasta el momento. Claramente, había pasado años dominando esta pieza. Su técnica fue impecable en las secciones iniciales. Tocó con potencia y delicadeza. La música sonó tal como Liszt la había concebido. Los jueces quedaron impresionados. La jueza Dubois, también francesa, sonrió con orgullo. Este era el nivel de arte que la competición pretendía mostrar. Marie tocó las secciones centrales con destreza y confianza. Hizo que los pasajes rápidos sonaran musicales, no como simples ejercicios técnicos. Sus manos parecían saber exactamente dónde ir sin pensarlo. Pero incluso Marie, con toda su experiencia, no pudo tocar la pieza a la perfección. En la sección final, culminante, ella también empezó a tener dificultades. Las exigencias físicas eran simplemente excesivas. Su mano izquierda no podía mantener la potente base, mientras que su mano derecha tocaba la intrincada melodía. Marie terminó la pieza, pero cometió varios errores notables en la última parte. Respiraba con dificultad y tenía las manos cansadas. Se había esforzado al máximo, pero la pieza la había llevado más allá de sus límites. Cuando Marie regresó a su asiento, los jueces se miraron con preocupación.
4 pianistas adultos expertos habían intentado tocar esta pieza. Ninguno la había tocado a la perfección. La pieza parecía imposible de dominar por completo. El juez Hoffman comenzó a preguntarse si habían elegido una pieza demasiado difícil. Tal vez nadie podría tocarla lo suficientemente bien como para ganar la competencia. ¿Qué harían si Emma también fracasaba? La niña era la última concursante. Era la más pequeña. Si los adultos experimentados no podían dominar esta pieza, ¿cómo podría tener éxito una niña de 8 años? Emma había observado atentamente las 4 presentaciones. Había visto dónde tenía dificultades cada pianista. Había notado los patrones de dificultad. Su joven mente funcionaba de maneras que los adultos no podían comprender. Los jueces llamaron a Emma por su nombre. Era su turno de enfrentarse a la pieza imposible. Todo el público contuvo la respiración mientras la pequeña caminaba hacia el piano que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Era el momento de la verdad. ¿Sería Emma derrotada como todas las demás? ¿O ocurriría algo extraordinario que nadie pudiera predecir? Emma Chen, la jueza Hoffman, la llamó con su voz clara y fuerte. La niña se levantó de su asiento. Su madre le apretó la mano por última vez y susurró: «Creo en ti, mi estrella». Emma asintió y respiró hondo. Se alisó el vestido azul y comenzó a caminar hacia el escenario. El camino hasta el piano le pareció muy largo. El escenario estaba lejos de donde Emma había estado sentada. Sus pequeñas piernas la llevaban lentamente por el suelo de madera. Cada paso producía un pequeño chasquido que resonaba en la silenciosa sala. Mientras Emma caminaba, cientos de ojos la observaban. El público sentía curiosidad y preocupación a la vez. Acababan de ver a 4 pianistas adultos expertos luchar con esta pieza imposible. ¿Cómo podría esta pequeña niña? ¿Mejor? Algunos espectadores sintieron lástima por Emma. Pensaron que era cruel obligar a una niña tan pequeña a intentar algo tan difícil. Una anciana en la tercera fila negó con la cabeza con tristeza. Un hombre al fondo le susurró a su esposa: «Esta pobre niña va a pasar vergüenza delante de todos». Pero otros sentían curiosidad. Habían oído historias sobre el talento de Emma. Se preguntaban si podría sorprenderlos. Una joven estudiante de música en la primera fila se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Una profesora de piano de una escuela local contuvo la respiración con expectación. Los jueces observaban a Emma con diferentes sentimientos. La jueza Hoffman seguía pensando que toda la situación era inapropiada. Creía que los niños no debían competir con los adultos. El juez Petro protegía a la niña. No quería verla fracasar públicamente. El juez Moyer simplemente sentía curiosidad por lo que sucedería. La jueza Tanaka recordaba haber sido una joven pianista y sentía compasión por Emma. El juez Dubois se preguntaba si esta niña realmente podría comprender la profundidad emocional de las listas. Música. Emma llegó al piano y se detuvo. Miró el magnífico instrumento. Era mucho más grande que cualquier otro que hubiera tocado. En casa, practicaba con un viejo piano vertical que sus padres habían comprado de segunda mano. Este piano de cola era como una hermosa montaña negra comparado con su pequeño instrumento doméstico. El banco del piano era demasiado alto para Emma. Podía ver que sus pies no tocaban el suelo al sentarse. Este era un problema que los concursantes adultos no habían enfrentado. Emma miró a su alrededor y notó una pequeña caja de madera cerca del escenario. Se usaba para ayudar a los intérpretes de baja estatura a alcanzar el piano correctamente. Sin pedir ayuda, Emma se acercó y recogió la caja de madera. Era pesada para sus pequeños brazos, pero logró llevarla hasta el banco del piano. La colocó en el suelo frente al piano. Ahora tendría algo donde apoyar los pies mientras tocaba. El público observó esta simple acción con interés. Emma había resuelto su problema con calma e independencia. No parecía nerviosa ni asustada. Esto sorprendió a muchos que esperaban que se sintiera abrumada. Emma se subió al banco del piano y ajustó su posición. Apoyó los pies firmemente sobre la caja de madera.
Acercó el banco un poco más al piano para que sus brazos estuvieran cómodos. Estas eran las acciones de alguien que sabía lo que hacía. La niña miró al público por un instante. Pudo ver cientos de rostros mirándola. Algunos parecían preocupados, otros curiosos y otros dubitativos. Emma sonrió levemente y saludó a su madre con la mano. La señora Chen le devolvió la sonrisa e hizo un corazón con las manos. Emma volvió al piano y examinó las teclas. Colocó sus pequeñas manos justo encima de ellas, sin tocarlas. Estaba palpando el espacio y preparándose. Sus manos parecían increíblemente pequeñas comparadas con el teclado completo. El piano tenía 88 teclas, y las manos de Emma apenas abarcaban una octava. Los jueces se preguntaban cómo unas manos tan pequeñas podían tocar una pieza que requería abarcar grandes distancias en el teclado. Los pianistas adultos necesitaban dedos largos y manos de gran envergadura para tocar la lista con eficacia. Las manos de Emma parecían demasiado pequeñas para la tarea, pero Emma no pensaba en el tamaño de sus manos. Pensaba en la música que había estudiado durante los 30 minutos de preparación. Mientras los demás concursantes practicaban movimientos de dedos y memorizaban notas, Emma hacía algo diferente. Durante esos 30 minutos, Emma no solo había mirado la partitura. Había escuchado la pieza mentalmente. Podía oír cómo debía sonar. Podía sentir las emociones que Emma había puesto en la música. Entendió algo de esta pieza que los pianistas adultos habían pasado por alto. Emma cerró los ojos por un momento. No estaba rezando ni deseando buena suerte. Estaba conectando profundamente con la música. Estaba dejando que la pieza formara parte de ella antes de empezar a tocar. Cuando Emma abrió los ojos, algo había cambiado. El nerviosismo se había ido. La preocupación había desaparecido. Parecía tranquila y segura, como una persona completamente diferente. Esta transformación sorprendió a todos los que observaban. El juez Hoffman notó el cambio de inmediato. La niña que parecía asustada e insegura ahora estaba sentada con una postura perfecta y una concentración total. Su pequeño rostro mostraba una madurez que parecía imposible para alguien tan joven. Emma colocó las manos sobre las teclas de inicio. Respiró hondo una vez más. Toda la sala de conciertos quedó en silencio. Nadie tosió ni susurró. Incluso los jueces dejaron de moverse. El momento se sintió mágico y tenso a la vez. Los fotógrafos del público prepararon sus cámaras. Los críticos musicales tomaron notas con sus bolígrafos. Los músicos profesionales se inclinaron hacia adelante para escuchar atentamente. Todos querían presenciar lo que sucedería a continuación. La madre de Emma observaba desde su asiento con lágrimas. Ya se estaba formando en sus ojos. Estaba orgullosa de su hija por haber llegado tan lejos. Pasara lo que pasara después, Emma ya había logrado algo asombroso con solo estar allí. Los otros 4 concursantes observaban con sentimientos encontrados. Una parte esperaba que Emma tuviera éxito porque respetaban su valentía, pero otra esperaba que fracasara porque así sus propios fracasos parecerían menos vergonzosos. Emma miró las teclas por última vez. Pudo ver el patrón de blanco y negro que crearía la música. Cada tecla representaba un sonido diferente, una emoción diferente, una parte diferente de la historia que Liszt quería contar. La pieza que estaba a punto de intentar se llamaba Trascendental. El aspecto número 4. Era uno de los 12 estudios que Liszt había escrito para ampliar los límites de la interpretación pianística. Este estudio en particular era conocido por su increíble velocidad y complejidad. Requería que la pianista tocara miles de notas en tan solo unos minutos. Pero Emma no pensaba en las miles de notas. No le preocupaba la velocidad ni la complejidad. Estaba pensando en algo completamente distinto. Había descubierto algo sobre esta pieza durante su tiempo de estudio que nadie más había notado. El público esperaba. Los jueces esperaban. El mundo entero parecía esperar a que esta niña de 8 años comenzara a tocar una de las piezas musicales más difíciles jamás escritas. Emma sonrió para sí misma. Tenía un secreto que nadie más conocía.
Había encontrado la manera de tocar esta pieza imposible que nadie esperaría. Sus pequeñas manos se movieron hacia las teclas, listas para crear algo que lo cambiaría todo. Los dedos de Emma tocaron las teclas del piano por primera vez. En el momento en que su piel tocó el marfil, algo extraordinario comenzó a suceder. Las primeras notas de la pieza sonaban claras y perfectas. Pero no eran notas comunes. Parecían tener más poder y belleza que cuando las habían tocado los pianistas adultos. Durante los primeros segundos, Emma tocó exactamente lo que estaba escrito en la partitura. Sus pequeños dedos se movían con increíble precisión. Cada nota estaba perfectamente sincronizada y colocada. Los jueces se miraron con sorpresa. Esta pequeña niña tocaba con una destreza comparable a la del mejor pianista adulto que jamás habían escuchado. Pero entonces, algo imposible comenzó a suceder. La forma de tocar de Emma empezó a cambiar de una forma que nadie podía comprender. Sus dedos empezaron a moverse más rápido de lo humanamente posible. Las notas empezaron a combinarse de maneras que desafiaban las leyes de la música y la física. La pieza, que se suponía que debía durar 4 minutos, empezó a comprimirse. De alguna manera, Emma estaba encajando toda la música en mucho menos tiempo. Pero no solo tocaba más rápido. Estaba haciendo algo nunca antes visto en la historia de la música. Cada nota que esa lista había escrito seguía ahí. Cada marca dinámica, cada frase, cada punto álgido emocional estaba presente. Pero Emma lo tocaba todo a la vez, creando una forma de expresión musical completamente nueva. El público podía oír toda la pieza simultáneamente. El inicio lento y dramático sonaba al mismo tiempo que la sección central, rápida y compleja. El poderoso final se producía junto al suave comienzo. Era como si Emma hubiera tomado la pieza entera y la hubiera plegado sobre sí misma como un origami de sonido. La jueza Hoffman se quedó boquiabierta. Llevaba 50 años estudiando música, pero nunca había experimentado algo así. Su oído entrenado podía detectar cada nota de la pieza original, pero todas ocurrían en un espacio comprimido que debería haber sido imposible. El juez Petrov se frotó los ojos, pensando que podría estar alucinando. Como ex niño prodigio, creía comprender los límites del talento musical. Pero Emma estaba haciendo algo que iba más allá del talento. Era algo completamente nuevo. Los demás jueces se quedaron paralizados en sus sillas. El juez Miller, quien se enorgullecía de comprender la teoría musical, no podía explicar lo que oía. La jueza Tanaka, conocida por su técnica perfecta, se dio cuenta de que la técnica por sí sola nunca podría lograr lo que Emma hacía. El juez Dubois, el experto en emociones musicales, sintió sensaciones que nunca antes había experimentado. Las manos de Emma se movían en patrones que parecían romper las reglas de la física. Sus dedos tocaban teclas demasiado separadas para que sus pequeñas manos las alcanzaran, pero de alguna manera las alcanzaba todas. Sus manos parecían multiplicarse, tocando en varios puntos del teclado al mismo tiempo. El piano mismo parecía responder a Emma de una manera inusual. Las cuerdas del instrumento vibraban en armonías que normalmente no eran posibles. El cuerpo de madera del piano resonaba con frecuencias que nunca antes había producido. Incluso el piano parecía asombrado por lo que estaba sucediendo. 3 segundos. Ese fue todo el tiempo que Emma necesitó para tocar la pieza completa de 4 minutos. Pero esos 3 segundos lo contenían todo. Cada emoción que Liszt había puesto en la música estaba ahí. Siempre. El desafío técnico fue superado. Cada idea musical se expresó con perfecta claridad. La compresión no se limitó a la velocidad. Emma, de alguna manera, encontró la manera de superponer las diferentes partes de la música sin crear caos. El resultado fue una experiencia musical increíblemente compleja y perfectamente clara a la vez. En esos 3 segundos, el público escuchó la historia que Liszt quería contar. Sintieron la lucha y el triunfo del espíritu humano. Experimentaron toda la gama de emociones que la pieza pretendía evocar. Pero lo experimentaron todo a la vez,
de una manera más poderosa que escucharlo a lo largo de 4 minutos. El rostro de Emma durante esos 3 segundos mostró completa paz y concentración. No se esforzaba ni se forzaba. Parecía que simplemente dejaba que la música fluyera a través de ella. Su expresión era tranquila y alegre, como si esta tarea imposible fuera lo más natural del mundo para ella. El sonido que emanaba del piano era diferente a todo lo que nadie había escuchado jamás. Era rica y completa, con capas y capas de melodía y armonía, pero también clara y organizada. Cada nota tenía su lugar y cada frase su significado. Algunos espectadores comenzaron a llorar sin saber por qué. La música condensada parecía hablarles directamente al corazón en un lenguaje que trascendía la comprensión humana. Los niños que antes habían estado inquietos ahora permanecían completamente quietos, cautivados por el sonido. Los músicos profesionales del público se cuestionaban todo lo que creían saber sobre música. Compositores que habían dedicado su vida a escribir música se dieron cuenta de que habían estado pensando en el tiempo y el sonido de forma limitada. Los profesores de piano se preguntaban si tendrían que cambiar por completo su forma de enseñar a sus alumnos. Los 3 segundos parecieron eternos y sin tiempo. El tiempo mismo parecía confundido por lo que Emma hacía. Algunos sintieron que habían estado escuchando durante horas, mientras que otros sintieron que había sucedido en un instante. Cuando terminaron los 3 segundos, Emma levantó las manos del teclado con un movimiento suave y elegante. Las últimas vibraciones sonoras se desvanecieron lentamente, como si el piano no quisiera soltar la música. El silencio que siguió fue completo y profundo. Emma se sentó en silencio en la banqueta del piano por un momento. Se miró las manos como sorprendida por lo que acababan de hacer. Luego miró al público con sus ojos de niña de 8 años, como si nada hubiera sucedido. Toda la sala de conciertos permaneció en silencio. Nadie se movió. Nadie respiró. Todos intentaban procesar lo que acababan de experimentar. Sus mentes luchaban por comprender algo que parecía imposible. Emma se levantó de la banqueta del piano y se alisó el vestido azul. Tomó la caja de madera que había usado para sus pies y la colocó con cuidado donde la había encontrado. Estos gestos sencillos y prácticos parecían extraños después del milagro que acababa de ocurrir. Caminó hacia el centro del escenario e hizo una reverencia cortés, tal como su madre le había enseñado. Este gesto infantil, normal, rompió el hechizo que había dejado paralizado al público. Poco a poco, la gente empezó a comprender lo que había presenciado. Acababan de escuchar la interpretación completa de una de las piezas más difíciles del repertorio para piano. Pero la habían escuchado de una forma que ningún ser humano la había escuchado antes. La interpretación de 3 segundos de Emma contenía todo lo que los 4 pianistas adultos habían luchado por lograr. Pero también contenía algo más. Había revelado nuevas posibilidades para la música misma. Había demostrado que los límites de lo posible eran mucho más amplios de lo que nadie hubiera imaginado. Mientras Emma regresaba a su asiento, los jueces permanecieron inmóviles. Se suponía que debían calificar su interpretación, pero ¿cómo podían calificar algo que estaba más allá de cualquier sistema de puntuación conocido? ¿Cómo podían juzgar algo que acababa de cambiar su comprensión de la música para siempre? La niña del vestido azul acababa de lograr algo que sería recordado mientras la gente tocara el piano. Pero regresó con su madre con la misma calma que si acabara de terminar una simple sesión de práctica en casa. El silencio continuó. Todos esperaban que alguien reaccionara primero. Nadie sabía qué decir ni hacer tras presenciar cómo lo imposible se volvía realidad. El silencio en el Carnegie Hall se prolongó indefinidamente. No era el silencio habitual que se siente después de una actuación. Era un silencio más profundo, lleno de conmoción y asombro. 700 personas permanecieron inmóviles, intentando comprender qué acababa de suceder. La jueza Margaret Hoffman miró a Emma con los ojos muy abiertos. Su bolígrafo estaba congelado en el aire sobre su hoja de puntuación. Durante 50 años, había sido juez de concursos de piano. Había escuchado miles de interpretaciones.
Creía haber escuchado todo lo posible en un piano. Pero Emma acababa de romper todas las reglas que creía. Ella sabía de música. La mano del juez Hoffman empezó a temblar levemente. Dejó el bolígrafo sobre la mesa y se apretó las sienes. Se sentía mareada y confundida. ¿Cómo podía puntuar una interpretación que parecía existir fuera de las leyes normales de la música? ¿Qué valor podía darle a algo imposible? Junto a ella, el juez Vladimir Petro atravesaba su propia crisis de comprensión. El juez ruso había sido un niño prodigio hacía muchos años. Recordaba lo que se sentía al tocar más allá de su edad, al sorprender a los adultos con una habilidad inesperada. Pero lo que Emma había hecho era completamente diferente a todo lo que había experimentado o imaginado. El juez Petrov se miró las manos, que antaño habían sido famosas por su velocidad y precisión. Había estado orgulloso de su técnica, confiado en sus habilidades, pero la interpretación de 3 segundos de Emma le había hecho sentir que nunca había comprendido realmente lo que podía ser tocar el piano. El trabajo de su vida en la música de repente le pareció pequeño y limitado. El juez Hans Miller, el experto alemán en teoría musical, intentaba analizar frenéticamente lo que había escuchado. Su mente repasaba a toda velocidad todo lo que sabía sobre acústica, armonía y compás. Pero ninguno de sus conocimientos podía explicar cómo Emma había comprimido 4 minutos de música en 3 segundos sin perder nada. Sacó un cuaderno y empezó a escribir ecuaciones, intentando calcular cómo había funcionado la compresión. Pero sus números no tenían sentido. Según todas las leyes de la física y la teoría musical que conocía, lo que Emma había hecho debería haber sido imposible. Las matemáticas simplemente no funcionaban. La jueza Yuki Tanaka, de Japón, permaneció inmóvil, pero su mente daba vueltas. Había dedicado su carrera a estudiar la precisión y la perfección en la técnica del piano. Creía que la buena música provenía de años de práctica minuciosa y disciplina. Pero Emma acababa de crear algo perfecto en 3 segundos que parecía no requerir ningún esfuerzo. La jueza Tanaka pensó en sus propios alumnos, que practicaban durante horas todos los días para dominar piezas sencillas. Pensó en los años que había pasado perfeccionando su propia técnica. ¿Había sido innecesario todo ese trabajo? ¿Había una forma completamente diferente de abordar la música que nunca había considerado? El juez Pierre Dubois, el juez francés especializado en emociones musicales, experimentaba sensaciones nunca antes sentidas. Durante la interpretación de 3 segundos de Emma, sintió todo el impacto emocional de la pieza musical, pero de una forma concentrada y pura, más poderosa que cualquier interpretación normal. Se tocó el pecho, donde el corazón aún latía más rápido de lo habitual. Se le llenaron los ojos de lágrimas sin su permiso. Era un hombre sofisticado que se enorgullecía de su control emocional. Pero la música de Emma había llegado a algo profundo en el que ni siquiera sabía que existía. Entre el público, la gente vivía sus propios momentos de conmoción y confusión. Una famosa profesora de piano de Nueva York, sentada con la boca abierta, miraba fijamente el escenario vacío donde Emma acababa de actuar. Había enseñado a cientos de estudiantes durante 30 años. Creía comprender el desarrollo del talento musical. Pero Emma acababa de demostrarle que el talento podía funcionar de maneras que ella nunca había imaginado. Un crítico musical de un importante periódico estaba sentado con su cuaderno en el regazo, incapaz de escribir una sola palabra. Su trabajo consistía en describir y evaluar interpretaciones musicales. Pero, ¿cómo describir algo que parecía existir fuera de los límites normales de la música? ¿Qué palabras podían capturar una experiencia que su mente apenas podía aceptar como real? Cerca del frente del salón, un grupo de estudiantes de música de un conservatorio cercano susurraba con urgencia. Todos habían estado estudiando la misma pieza de Liszt que Emma acababa de interpretar. Sabían lo difícil que era, cuánto tiempo llevaba aprenderla, cuántas horas de práctica se requerían. Emma acababa de hacer que sus años de estudio parecieran insignificantes. ¿Escuchaste cada nota?, susurró un estudiante. Sí, respondió otro.
¿Pero cómo es posible? Se miraron con confusión y emoción. Su comprensión de lo que era posible en la música acababa de cambiar por completo. Una anciana en la tercera fila lloraba en silencio. Llevaba 60 años asistiendo a conciertos de piano. Había escuchado a todos los grandes pianistas de su generación. Pero la interpretación de Emma la había conmovido de una manera que no podía explicar. De alguna manera, la música comprimida la había conmovido más profundamente que cualquier interpretación tradicional. Músicos profesionales del público cuestionaban sus propias habilidades y comprensión. Un violinista se preguntaba si era posible la compresión en su instrumento. Un compositor comenzó a pensar en escribir música que existiera fuera del tiempo normal. Un director de orquesta se dio cuenta de que sus ideas sobre la cadencia musical podrían estar completamente equivocadas. La madre de Emma, la señora Chen, fue la única persona en la sala que no se sorprendió por completo. Había vivido con el inusual don de Emma durante 5 años. Había visto a su hija hacer cosas imposibles con la música antes, aunque nunca de esta manera. Estaba orgullosa y asombrada, pero no del todo sorprendida. La señora Chen miró a su hija, que ahora estaba sentada tranquilamente a su lado, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Emma observaba con curiosidad los rostros paralizados a su alrededor. Parecía confundida por la reacción de todos. Para ella, lo que había hecho le parecía natural y correcto. Los 4 concursantes adultos que habían actuado antes de Emma permanecieron sentados en un silencio atónito. Mikhail, el pianista ruso, se miraba las manos con incredulidad. Había pasado 20 años desarrollando su técnica, pero Emma acababa de mostrarle posibilidades con las que nunca había soñado. Greta, la pianista alemana, negaba lentamente con la cabeza. Sentía que había tocado el piano en blanco y negro toda su vida. Y Emma acababa de demostrarle que el color era posible. Todo lo que creía saber sobre música parecía anticuado y limitado. Hiroshi, el concursante japonés, era el más analítico de los 4. Intentaba comprender los aspectos técnicos de lo que Emma había hecho. Pero cuanto más pensaba en ello, más imposible le parecía. Su mente lógica no podía aceptar lo que sus oídos habían oído con tanta claridad. Marie, la pianista francesa que había interpretado la pieza muchas veces, era la que se sentía más confundida. Conocía la pieza de la lista a la perfección. Entendía cada frase, cada ritmo, cada momento emotivo. Pero Emma, de alguna manera, había tomado toda esa música familiar y la había transformado en algo completamente nuevo. El silencio continuó durante lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo unos minutos. La gente tenía miedo de moverse o hablar porque no querían romper la magia del momento. Tampoco sabían qué decir. Las palabras normales parecían inadecuadas para describir lo que acababa de suceder. Finalmente, un pequeño sonido rompió el silencio. Era la propia Emma quien había empezado a preocuparse por el extraño comportamiento de todos. Tiró de la manga de su madre y susurró lo suficientemente alto como para que la gente cercana la oyera. «Mamá, ¿por qué están todos tan callados? ¿Hice algo mal?» Esta inocente pregunta de la niña de 8 años devolvió a algunos a la realidad. Recordaron que quien acababa de obrar este milagro era todavía una niña que necesitaba consuelo y comprensión. Pero la mayoría permaneció paralizada, intentando procesar lo imposible que habían presenciado. Los jueces se miraron con impotencia, sin saber cómo proceder. ¿Cómo podían continuar una competición después de que un concursante acabase de redefinir lo que era posible en la música? El silencio se prolongó, lleno de asombro, confusión y el recuerdo persistente de 3 segundos que lo cambiaron todo. Después de lo que pareció una eternidad, la jueza Margaret Hoffman se levantó lentamente de su silla. Sentía las piernas débiles e inestables. Tuvo que agarrarse a la mesa para sostenerse. Todos en el público se giraron para mirarla, esperando a ver qué pasaba a continuación. La jueza Hoffman se aclaró la garganta e intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Se aclaró la garganta de nuevo y respiró hondo.
Damas y caballeros, comenzó con la voz ligeramente temblorosa. Los jueces necesitan tiempo para discutir lo que acabamos de presenciar. Miró a los otros 4 jueces. Todos asintieron. Ninguno sabía cómo manejar esta situación. En todos sus años como jueces de competiciones, nunca se habían enfrentado a algo así. Haremos una pausa de 30 minutos para deliberar, anunció el juez Hoffman. Por favor, permanezcan en sus asientos si lo desean. Regresaremos con nuestra decisión. Los 5 jueces se pusieron de pie y caminaron lentamente hacia una pequeña sala detrás del escenario. Se movían como personas que aún estuvieran en shock. Su confianza habitual había desaparecido. Parecían niños que acababan de ver algo mágico y aterrador a la vez. En cuanto los jueces se marcharon, el público estalló en una conversación. El silencio que había durado varios minutos fue roto por cientos de voces que hablaban a la vez. Todos tenían algo que decir sobre lo que acababan de experimentar. ¿Oyeron eso? ¿Cómo es posible? Nunca había escuchado nada igual. Esa niña acaba de cambiar la música para siempre. Las voces se mezclaron en un coro de asombro y confusión. Los 4 concursantes adultos se sentaron juntos hablando en voz baja. Intentaban comprender qué acababa de pasar con su competencia. Male habló primero. Llevo 25 años tocando el piano, dijo lentamente. Creí entender lo que era posible, pero esa niña me demostró que no sé nada. Greta asintió. Acuerdo. Siento como si hubiera tocado un piano de juguete toda mi vida, y ella me acaba de mostrar lo que un piano de verdad puede hacer. Su voz estaba llena de asombro en lugar de celos. Hiroshi era más analítico. Desde un punto de vista técnico, lo que hizo debería ser imposible. No se puede comprimir el tiempo sin perder información, pero de alguna manera comprimió toda la pieza sin perder una sola nota ni emoción. Marie, quien mejor conocía la pieza de la lista, fue. Él me asombró muchísimo. He interpretado esa pieza en conciertos por todo el mundo. Conozco cada compás, cada frase, pero cuando Emma la tocó, escuché cosas en la música que nunca antes había notado. Reveló secretos de la pieza que ni siquiera Liszt podría haber sabido que existían. En la pequeña sala detrás del escenario, los 5 jueces estaban sentados alrededor de una mesa, completamente confundidos. Por primera vez en sus carreras, no sabían qué hacer. El juez Hoffman habló primero. En 40 años como jurado de concursos, nunca había experimentado algo así. ¿Cómo calificamos una interpretación que parece existir fuera de las reglas normales de la música? El juez Petrov se sostenía la cabeza entre las manos. Cuando era joven, la gente me llamaba prodigio. Creía comprender el talento excepcional. Pero lo que hizo Emma va más allá del talento. Va más allá de cualquier cosa que yo creyera humanamente posible. El juez Mueller había llenado varias páginas de su cuaderno con ecuaciones y teorías, pero ninguna tenía sentido. He estudiado la física del sonido y las matemáticas de la música durante toda mi carrera. Según todo lo que sé, lo que acabamos de escuchar debería ser imposible, pero todos lo escuchamos. 700 personas lo escucharon. La jueza Tanaka había estado en silencio, pero ahora habló. Creo que debemos aceptar que hemos presenciado algo completamente nuevo. Ya no se trata solo de juzgar una competencia de piano. Se trata de reconocer algo nunca antes sucedido en la historia de la música. El juez Dubois, secándose las lágrimas, añadió, esa niña no se limitó a tocar una pieza. La transformó en algo nuevo, conservando todo lo que la hacía hermosa. Nos demostró que la música puede existir de maneras que nunca imaginamos. Los jueces hablaron durante los 30 minutos completos, pero dedicaron la mayor parte del tiempo a intentar comprender qué había sucedido en lugar de decidir cómo juzgarla. Finalmente, la jueza Hoffman tomó una decisión. No podemos juzgar esta actuación con nuestro sistema de puntuación habitual. Dijo, lo que hizo Emma va más allá de ganar o perder una competencia. Necesitamos reconocer que algo histórico ha sucedido hoy aquí. Cuando los jueces regresaron a la sala principal,
El público guardó silencio de inmediato. Todos estaban ansiosos por escuchar su decisión. La jueza Hoffman estaba de pie frente al micrófono con una expresión más seria que nunca. Damas y caballeros, comenzó, en todos nuestros años como jueces de concursos de piano, nunca nos hemos enfrentado a una situación como esta. Acabamos de presenciar algo que desafía nuestra comprensión de lo que es posible en la música. Hizo una pausa y miró directamente a Emma, quien estaba sentada tranquilamente junto a su madre. La señorita Emma Chan no solo ha ganado este concurso, ha redefinido lo que significa tocar el piano. Nos ha demostrado que los límites que creíamos que existían en la música no son límites reales en absoluto. La voz de la jueza Hoffman se hizo más fuerte al continuar. Nosotros, los jueces, debemos admitir que nos equivocamos al dudar del lugar de esta joven artista en este concurso. Pensamos que su edad y tamaño le impedirían competir con profesionales adultos. En cambio, nos ha mostrado posibilidades que, a pesar de toda nuestra experiencia, nunca habíamos imaginado. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas del juez Hoffman. La interpretación de Emma de la lista de actitud trascendental no solo fue técnicamente perfecta. Fue una forma completamente nueva de expresión musical. Comprimió 4 minutos de música en 3 segundos sin perder nada de su belleza, complejidad ni poder emocional. El público comenzó a murmurar de emoción. Podían ver que algo importante estaba sucediendo. Por lo tanto, el juez Hoffman continuó. Declaramos a Emma Chen no solo ganadora de este concurso, sino también creadora de un nuevo capítulo en la historia de la interpretación pianística. Lo que ha logrado hoy será recordado y estudiado por generaciones venideras. El juez Petrov se puso de pie y comenzó a aplaudir. Luego, el juez Müller se unió a él. Pronto, los 5 jueces se pusieron de pie y aplaudieron. El público lo siguió, poniéndose de pie en una estruendosa ovación. Emma miró a su alrededor confundida. No entendía por qué todos armaban tanto alboroto. Para ella, simplemente había tocado la pieza como le parecía correcto. No se había dado cuenta de que estaba haciendo algo imposible. La señora Chen abrazó a su hija con fuerza, con lágrimas de orgullo y alegría corriendo por su rostro. Siempre había sabido que Emma era especial, pero no esperaba algo así. Los aplausos continuaron durante varios minutos. La gente no solo aplaudía por la victoria de Emma en el concurso. Aplaudía por presenciar algo que cambiaría la música para siempre. El juez Hoffman levantó la mano para pedir silencio. También queremos decirles algo a nuestros compañeros competidores, dijo, mirando a Greta, Hiroshi y Marie. Sus actuaciones de hoy fueron excelentes, según cualquier estándar. Deberían estar orgullosos de su habilidad y arte. Lo que pasó con Emma no disminuye su talento. Simplemente nos demuestra que siempre hay nuevos horizontes por explorar en la música. Los 4 concursantes adultos se unieron a los aplausos, mostrando su respeto por Emma y su aceptación de lo sucedido. Al finalizar la velada, la gente comenzó a salir de la sala, pero avanzaban lentamente. Nadie quería que esta noche mágica terminara. Sabían que habían presenciado algo que les contarían a sus nietos. Emma caminó de la mano de su madre hacia la salida, portando el trofeo que la declaraba ganadora. Pero todos sabían que el verdadero premio no era el trofeo. El verdadero premio era saber que la música podía lograr cosas que nadie jamás hubiera imaginado posibles. La niña de 8 años con el vestido azul no solo había ganado un concurso de piano. Había abierto la puerta a nuevas posibilidades que inspirarían a los músicos de los siglos venideros. 3 meses después de aquella extraordinaria noche en el Carnegie Hall, el mundo de la música clásica aún intentaba comprender qué había sucedido. La historia de Emma Chen y su actuación de 3 segundos se había extendido mucho más allá de la sala de conciertos. Se había convertido en el evento musical más comentado en décadas. Periódicos de todo el mundo habían escrito artículos sobre la niña de 8 años que había condensado 4 minutos de música en 3 segundos. Los programas de televisión habían intentado explicar cómo era posible.
Las emisoras de radio habían reproducido grabaciones de la actuación una y otra vez, aunque éstas nunca lograron capturar por completo la magia que la gente sintió en persona. Las escuelas de música más prestigiosas del mundo estudiaban la actuación de Emma. La grabación había sido analizada por equipos de científicos, músicos e ingenieros de sonido. Utilizaron la tecnología más avanzada disponible para comprender lo sucedido, pero aún no podían explicarlo por completo. En la Escuela Juilliard de Nueva York, la profesora Sarah Williams reprodujo la grabación a sus alumnos avanzados de piano. Escuchen atentamente, les dijo. Esta grabación cambiará su forma de pensar sobre la música para siempre. Los alumnos escucharon con asombro. Aunque ya la habían escuchado muchas veces, todavía les daba escalofríos. Una alumna levantó la mano. Profesora Williams, ¿cómo podemos aprender a hacer lo que hizo Emma? La profesora Williams sonrió con tristeza. No creo que podamos aprenderlo de la manera tradicional. Lo que hizo Emma surgió de algo más profundo que la técnica o la práctica. Surgió de un lugar en su mente y corazón al que la mayoría de nosotros no podemos acceder. En el Conservatorio de Moscú, el profesor Dmitri Bulov mantenía conversaciones similares con sus alumnos. Llevaba 60 años estudiando piano. Pero la interpretación de Emma lo había hecho sentir de nuevo como un principiante. Esta pequeña nos ha demostrado que hemos estado pensando en la música de una manera muy limitada. Le dijo a su clase, hemos estado atrapados por nuestras ideas sobre el tiempo y el espacio. Emma rompió esas limitaciones y nos mostró lo que la música realmente puede hacer. La comunidad científica quedó igualmente fascinada. El Dr. Robert Chen, profesor de física acústica en el MIT, pasó semanas analizando la grabación. Publicó un artículo titulado Compresión temporal en la interpretación musical, el fenómeno de Emma Chen. En su artículo, el Dr. Chen escribió, según todas las leyes conocidas de la física y la ciencia acústica, lo que Emma Chen logró debería ser imposible. Las ondas sonoras no se pueden comprimir como ella las comprimió sin perder información. Sin embargo, de alguna manera logró una compresión perfecta manteniendo una integridad musical completa. Los conservatorios de música de todo el mundo comenzaron a cambiar sus métodos de enseñanza. Se dieron cuenta de que sus enfoques tradicionales podrían estar impidiendo que los estudiantes descubrieran nuevas posibilidades. Los profesores comenzaron a animar a los estudiantes a pensar más allá de las reglas y los límites habituales. La Real Academia de Música de Londres creó un nuevo curso llamado Posibilidades Musicales Expandidas. Se enseñó a los estudiantes a explorar formas de tocar que iban más allá de las técnicas tradicionales. Si bien ninguno de ellos pudo replicar lo que Emma había hecho, muchos descubrieron nuevas maneras de expresarse a través de la música. Emma había vuelto a su vida normal, pero ya nada era realmente normal. Continuó practicando el piano todos los días, pero ahora profesores famosos de todo el mundo querían trabajar con ella. Las escuelas de música le ofrecieron becas completas. Las salas de conciertos la invitaron a actuar. Pero Emma seguía siendo la misma. Siempre había sido una niña de 8 años. Jugaba con sus juguetes, iba a la escuela regular y ayudaba a su madre con las tareas del hogar. La única diferencia era que ahora recibía cientos de cartas cada semana de personas que se habían inspirado con su interpretación. La señora Chen le leyó algunas de estas cartas a Emma. Una carta provenía de una mujer japonesa de 90 años que llevaba 80 años tocando el piano. Escribió, querida Emma, tu interpretación me dio la esperanza de que todavía hay cosas nuevas por descubrir en la música. Me has inspirado a seguir aprendiendo y explorando. Otra carta provenía de un niño alemán que había tenido dificultades con sus clases de piano. Escribió, querida Emma, después de... Cuando escuché hablar de tu actuación, me di cuenta de que la música no se trata de seguir las reglas a la perfección. Se trata de encontrar tu propia manera especial de crear sonidos hermosos. Emma escuchó estas cartas con interés, pero no comprendía del todo por qué su actuación había afectado a tanta gente. Para ella,
simplemente había tocado la música como le parecía correcto. Los jueces del concurso también habían cambiado gracias a la experiencia. La jueza Margaret Hoffman había escrito un libro sobre la actuación de Emma titulado El día que la música cambió para siempre. En el libro, admitía lo equivocada que había estado al dudar de las habilidades de Emma. Aprendí que la sabiduría y la comprensión musical no siempre llegan con la edad, escribió. A veces provienen de un corazón puro y una mente abierta. Emma me enseñó a cuestionar todo lo que creía saber sobre música. La jueza Hoffman también había cambiado su enfoque al juzgar los concursos. Ahora buscaba concursantes que demostraran creatividad y originalidad, no solo habilidad técnica. Animaba a los jóvenes músicos a explorar nuevas posibilidades en lugar de limitarse a seguir los métodos tradicionales. Los otros 4 jueces experimentaron transformaciones similares. La jueza Petro inició un programa para pianistas muy jóvenes, ayudándolos a desarrollar su talento natural. Talento sin forzarlos a seguir patrones rígidos. El juez Mueller comenzó a investigar nuevas teorías sobre cómo la música y la física podían interactuar. El juez Tanaka desarrolló nuevos métodos de enseñanza que animaban a los estudiantes a encontrar sus propios enfoques únicos. El juez Dubois escribió nuevas composiciones que exploraban las posibilidades emocionales que Emma había revelado. Los 4 concursantes adultos del concurso también se vieron profundamente afectados. Mikhail había regresado a Rusia y comenzó a enseñar piano de una manera completamente nueva. Les contó a sus alumnos sobre la actuación de Emma y los animó a pensar más allá de las limitaciones normales. Greta había fundado una escuela de música en Alemania que se centraba en ayudar a los estudiantes a descubrir sus dones individuales. Creía que cada músico tenía algo único que ofrecer, tal como Emma había demostrado. Hiroshi se fascinó con los aspectos científicos de la actuación de Emma. Trabajó con investigadores para estudiar cómo la música podía transformarse de nuevas maneras. María había vuelto a la actuación, pero sus conciertos ahora incluían debates sobre cómo la música podía evolucionar y crecer. Compartió la historia de Emma con públicos de todo el mundo. Críticos musicales e historiadores declararon la actuación de Emma se convirtió en uno de los eventos musicales más importantes del siglo. La compararon con la primera vez que alguien tocó jazz o con la primera vez que se creó la música electrónica. Fue un momento en el que la música dio un paso gigantesco hacia nuevos territorios. Pero quizás el cambio más importante no se produjo en el mundo de la música profesional. Se produjo en los corazones y las mentes de la gente común que escuchó la historia de Emma. Niños que nunca se habían interesado por la música comenzaron a pedir clases de piano. Adultos que habían renunciado a sus sueños musicales volvieron a practicar. La actuación de Emma demostró a todos que lo imposible se puede volver posible. Demostró que los límites que las personas aceptan en sus vidas podrían no ser límites reales en absoluto. Si una niña de 8 años pudo condensar 4 minutos de música en 3 segundos, ¿qué otras cosas imposibles podrían ser posibles? Escuelas de todo el mundo comenzaron a enseñar a los niños la historia de Emma. Los maestros la usaron para animar a los estudiantes a pensar creativamente y a creer en su propio potencial. Si Emma puede hacer lo imposible, dijeron, tal vez tú también puedas. Con el paso del tiempo, Emma continuó creciendo y desarrollándose como música. Dio conciertos por todo el mundo, aunque nunca volvió a condensar la música de la misma manera que aquella noche en el Carnegie Hall. Algunos se sintieron decepcionados porque no repitió el milagro, pero otros comprendieron que lo que había hecho estaba destinado a ser único. Emma había abierto una puerta para mostrar a la gente lo que era posible. Ahora les tocaba a otros cruzar esa puerta y descubrir sus propios logros imposibles. Años más tarde, cuando Emma ya era una mujer adulta, recordaría aquella noche en el Carnegie Hall como el momento en que aprendió que la palabra imposible era solo otra palabra para aún no descubierto. Ella había demostrado al mundo que la música podía lograr cosas que nadie jamás había imaginado. Pero lo más importante, les había demostrado a todos que los límites que aceptamos en nuestras vidas a menudo son solo límites que hemos creado en nuestras propias mentes. A veces,
Solo se necesita una persona dispuesta a intentar lo imposible para cambiar lo que todos creen posible. La niña de 8 años con el vestido azul había hecho más que ganar un concurso de piano. Se demostró que la magia es real y que puede ocurrir cuando abrimos nuestros corazones y mentes a posibilidades que van más allá de nuestra comprensión actual. Los 3 segundos de música imposible de Emma siguieron inspirando a la gente a alcanzar sus propios sueños imposibles, recordándoles que a veces las cosas más extraordinarias surgen de los lugares más inesperados.